Bueno, nueva edición de 100% Seguro Digital, temas realmente muy importantes en este contexto de pandemia. Vamos a tratar de ver hoy un poco lo que es el lado positivo, si es que lo tiene, todo lo que es el coronavirus y lo que está dejando esta gran pandemia que no discrimina en cuanto a países, en cuanto a sectores. Y qué mejor que hablarlo con un climatólogo e investigador internacional que tiene más de 20 años de experiencia en el tema, sobre todo cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Nos referimos a Jean-Philippe Boulanger, él es francés, pero trabaja hace mucho tiempo aquí en Argentina. Es también CEO de Ecoclimasol, una empresa muy vinculada al mercado asegurador. Así que va a ser un placer hablar con vos, Jean-Philippe, sobre esto, porque han trabajado fuertemente en lo que es sobre todo una comparación de lo que es la contaminación antes y después del confinamiento, de la cuarentena. Contamos un poquito, digamos, la parte positiva, si es que la tiene, y cómo cambió la cosa antes y después de la cuarentena. Buenas tardes, Leonardo. Le agradezco por la consulta. En realidad, lo que nosotros queríamos hacer es entender cómo las actividades humanas fueron afectando las emisiones y justamente cómo la cuarentena, que redujo muchísimo las actividades humanas e industriales, pudieron verse en las contaminaciones de distintos tipos de gases. Acá nos enfocamos en el dióxido de nitrógeno. Es un gas que participa mucho de la contaminación urbana en particular y que proviene de la combustión de todo lo que tiene que ver con vehículos, transportes y también por la actividad industrial en general. Es un gas interesante porque se puede medir por satélite y lo hicimos y usamos datos de un satélite que se llama Sentinel, que permite ver la evolución de la concentración de este gas en la atmósfera. Lo que hicimos es que primero enfocarnos en Europa, porque es interesante ver en las distintas regiones de Europa que tienen también distintos niveles de industrialización, ver un poco cómo se veía la concentración de este gas y cómo fue evolucionando a causa de las cuarentenas que se implementaron poco a poco en cada país. Si en el video que tenemos acá, lo que vemos es que especialmente al inicio del periodo, vamos a decir que es como la segunda quincena de febrero, en amarillo vemos las zonas de mayor emisiones de dióxido de nitrógeno. En particular, podemos ver que las capitales en general son zonas de mucha emisión por toda la parte de transporte en general. Y lo que vemos son zonas como el norte de Italia, vemos también todo el norte de Europa, vemos Finlandia, vemos también la zona cercana a Moscú en Rusia y en Inglaterra, toda la parte este de Inglaterra. Lo que es interesante es que cuando el tiempo miramos día a día la evolución de la concentración de este gas, vemos que cuando nos acercamos a las fechas y cuando pasamos las fechas de cuarentena, van bajando de manera muy importante esos colores amarillos y Europa pasa a ser casi un campo azul, casi uniforme. En particular, si miramos al final del periodo, y especialmente cerca del 19 de marzo, vemos que todas las zonas de Europa continental que tenían altos niveles de emisiones, casi ahora desaparecieron y están todos en azul. Y en particular el norte de Italia, que fue muy impactado y de manera muy dramática por la pandemia, pero también otros países como Alemania, Bélgica, Holanda o Polonia, y también se ve la reducción fuerte en los alrededores de Moscú y en la ciudad misma. Sí, Jean-Philippe, y ahí vemos puntualmente el antes y el después, y es interesante ver cómo cada país tomó políticas distintas y fueron muy dinámicas, como pasa en Argentina. En el caso del Reino Unido, vemos que todavía al 19 de marzo había mucha actividad contaminante, seguramente es porque era uno de los países donde todavía estaban menos estrictos respecto al confinamiento. Claro, cada país puso en marcha estrategias y políticas distintas frente a la epidemia y es verdad que las decisiones de cuarentenas, que sean totales, parciales, tardías en algunos casos,
se notan muchísimo porque con este tipo de gráfico vemos bien las emisiones directamente relacionadas con la actividad humana y es un efecto muy claro de cuándo se toman esas decisiones y cómo se aplican esas decisiones a nivel nacional. Bien, y cruzando el Océano Atlántico, venimos aquí a la parte sur del hemisferio y podemos comparar también el caso de Argentina con Chile, puntualmente ambas capitales. Vimos también que para una misma época era muy distinto lo que veíamos en una ciudad y en la otra. Es interesante ver qué pasa también aquí en esta parte de América del Sur. Claro, porque acá lo que queríamos, y es importante decirlo, ¿eh? La idea no es de juzgar o evaluar las decisiones de un país o del otro. Lo que queríamos ver era el impacto de las decisiones tomadas en cuanto a la actividad humana y por lo tanto eso se detecta con las emisiones de ese gas de dióxido de nitrógeno. Acá lo que queríamos ver es comparando entre distintas fechas, desde el inicio de marzo hasta casi finales de marzo y principios de abril. Lo que vemos es que en Buenos Aires, cuando se decidió el 20 de marzo el inicio de la cuarentena, a los pocos días cae abruptamente el nivel de emisión, toda la concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera y eso es muy notable en toda la parte de Buenos Aires y alrededores de la ciudad. Y la diferencia es justamente con Santiago, donde se definió una cuarentena parcial en varios barrios de la ciudad a partir del 27 de marzo, pero no se nota de todos modos una caída abrupta de las emisiones y producto de las actividades industriales y de transporte en esta ciudad, a la diferencia de lo que se nota muy claramente en Buenos Aires después del 20 de marzo. Sí, sí, es muy notorio. De hecho, se había generado un debate hace poquito tiempo entre cómo Chile y Argentina estaban tomando las estadísticas. Creo que este gráfico es objetivo y también marca, digamos, diferencias notorias. ¿Hay diferencias en cuanto al tipo de sector de actividad? O sea, ¿cuáles son las más contaminantes que están ahora prácticamente paralizadas? Porque uno piensa en industria pesada, uno piensa en servicios, uno piensa en transporte. ¿Dónde está el mayor impacto al medio ambiente y si son justamente esas las actividades que son las que están hoy por hoy prácticamente limitadas? El dióxido de nitrógeno lo que mide es realmente toda la parte de transporte, entonces la parte de vehículos a nivel personal, individual, pero también todo el transporte mayor de mercancía y otros tipos de transporte, que realmente eso tiene que ver con toda nuestra actividad permanente de movimiento. Lo que mide también es la actividad industrial más pesada, todo lo que tiene que ver con la producción y máquinas y que emiten distintos tipos de gases, incluyendo el dióxido de nitrógeno. Lo que es interesante en este caso es que mismo si el dióxido de nitrógeno no es un gas de efecto invernadero, sus emisiones se relacionan a las mismas fuentes que por ejemplo, el dióxido de carbono, que sí es el mayor gas de efecto invernadero en la atmósfera, porque el dióxido de carbono se emite por el transporte, por la actividad industrial y por otras fuentes también, pero son dos de las fuentes antropogénicas que contribuyen fuertemente a esas emisiones. Entonces, mismo si medimos un gas que no es de efecto invernadero, nos da una idea de cómo eso va a influir también sobre las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo este periodo. Y Jean-Philippe, creo que una vez superada esta pandemia, hay muchas enseñanzas que uno debería tomar en diferentes sectores. Obviamente el mercado de seguros es uno, y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, riesgo de contaminación es otro. Obviamente que ahora estamos contribuyendo al medio ambiente, pero de una forma obligada, y sería bueno que sea de forma también consciente. ¿Qué crees que esto tiene que dejar como enseñanza a futuro y cómo se puede trabajar para que esos objetivos que se habían impuesto a nivel global para reducir lo que es el calentamiento global y lo que es la contaminación en general se puedan trabajar de una forma más consciente y que también eso implica obviamente una parálisis de la economía que ya de por sí está
muy complicada. Si miramos y un poco lo que se estima por el momento es que un mes con casi más de la mitad de la población mundial en cuarentena y muchas actividades industriales paradas a nivel mundial, se está evaluando que quizás tendríamos, por causa de la epidemia, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden de 2 o 3% durante el año 2020. Lo que es interesante es que si queremos mantener la temperatura o el aumento de temperatura por debajo de 2 grados respecto al periodo preindustrial, nosotros realmente necesitamos hacer una reducción muy importante de todas nuestras emisiones y se evalúa entre un 35 y un 50% de reducción de las emisiones para 2050. Eso es un esfuerzo enorme y vamos a decir que este año, por causa de la epidemia, vamos quizás a lograr esa reducción anual, pero vamos a tener que repetirla todos los años durante los próximos 30 años, quizás para poder alcanzar el objetivo de no generar un clima que no conocemos y que puede tener consecuencias graves. El punto acá, y yo creo que la parte de la enseñanza que podemos tener es que vemos que de manera general la humanidad en su globalidad y en cada uno de los países hay una reacción solidaria, comunitaria, de enfrentar una situación de crisis grave que es muy palpable porque la tenemos frente a nosotros y sabemos que en cualquier momento uno podría estar afectado por la enfermedad. Y yo creo que todas esas virtudes que estamos desarrollando ahora en una situación de urgencia, no tenemos que perderlas, tenemos que mantenerlas vivas después de la crisis. Porque hay crisis que quizás no son tan visibles y donde uno no se da cuenta, pero el tema del cambio climático es una crisis que va a ser lenta en aparecer, pero que no se va a poder frenar. No hay una vacuna al cambio climático. La única forma de evitar las consecuencias del cambio climático, y van a ser muchas si no actuamos, y que pueden ser peores que la del virus que estamos viviendo ahora, todas esas consecuencias, la única forma de evitarlo es de modificar nuestra organización, nuestra forma de producir, nuestra forma de consumir. Y eso requiere una transformación de la producción, una transformación de la sociedad en su conjunto. Y yo creo que saliendo de esa crisis van a recomponer las economías que van a realmente, que están sufriendo muchísimo. Es también de pensar en quizás una oportunidad que es de ir reconstruyendo una economía mucho más verde, una economía mucho más respetuosa del medio ambiente para evitar que tengamos dentro de 30 o 50 años un mundo muchísimo más difícil de vivir por todas esas consecuencias que va a tener el cambio climático. Ojalá, así como hoy por hoy el gobierno tiene un consejo de asesores del plano de la salud, científicos y demás para atacar esta pandemia, una vez que la pasemos también se armen algunas suertes de consejos para trabajar también lo que es la post-pandemia desde el punto de vista del cambio climático. Ojalá también te convoquen, porque sabemos que trabajan fuertemente ustedes, quizás del lado nuestro, te conocemos más del lado de su plataforma, que trabajan con riesgos agrícolas, climavistas seguros, pero también ustedes trabajan fuertemente en todo lo que es cambio climático y riesgos de contaminación, ¿correcto? Sí, es correcto. La empresa, realmente lo que buscamos es de poder asesorar en la gestión de riesgos climáticos con una visión amplia del concepto. Realmente invertimos mucho en todo lo que era el tema de asesorar respecto a los impactos del cambio climático y a cómo adaptarse a esos cambios próximos que podemos tener. Y tuvimos la suerte de poder desarrollar la plataforma de cambio climático
del Ministerio de Medio Ambiente de la República Argentina, se llama CIMARC, que permite ver justamente los distintos impactos que va a tener el cambio climático en el país. Y estamos asesorando a distintas empresas o distintos sectores en distintos países sobre esas consecuencias y acompañarlos en definir estrategias para enfrentar los riesgos que corresponden.